El contenedor se le escapó de las manos a Daniel, estrellándose contra el suelo del muelle de carga con un ruido que hizo reaccionar a su supervisor. El sudor le goteaba en los ojos al agacharse para levantarlo de nuevo, con los brazos gritando en protesta. 15 horas transportando mercancías por la estación Crossroads habían convertido sus músculos en peso muerto. Pero aún le esperaba otro turno en la planta de reciclaje en 2 horas. «Reed, pareces muerto», gritó su compañero Paulo, limpiándose la grasa de las manos. «Descansa un rato, hombre». Daniel negó con la cabeza, subiendo el contenedor a la plataforma de transporte. «No puedo. Amy necesita útiles escolares nuevos y el alquiler ha vuelto a subir». Paulo murmuró algo sobre prácticas laborales injustas, pero Daniel apenas lo oyó. Su mente ya estaba calculando qué factura podría posponer este mes, la luz o el agua. Ninguna de las dos opciones le parecía bien. El turno terminó con los créditos transferidos a su cuenta, y Daniel se tambaleó hacia el tubo de transporte que lo llevaría a través de la estación a su siguiente trabajo. Su estómago rugió, recordándole que se había saltado el almuerzo otra vez. La barra de proteínas que llevaba en el bolsillo debía ser la cena, pero tendría que esperar hasta después del turno de reciclaje. Las estaciones de cruce se extendían ante él a través de la pasarela transparente, una enorme rueda de metal y luces girando lentamente en el vacío. Docenas de especies se movían por los pasillos a su alrededor, sus conversaciones creando una sinfonía de clics, silbidos y palabras en idiomas que jamás aprendería. Los jonianos, con su piel cristalina, lo empujaban sin hacerle caso. Un grupo de comerciantes con mantos discutía a gritos cerca de un puesto. Daniel atajó por el callejón tras el distrito del mercado, un atajo que había descubierto meses atrás. El olor lo golpeó primero, una mezcla de comida podrida y cuerpos sin lavar que le hacía respirar por la boca. Entonces la vio. La dragona estaba encorvada contra la pared, con las alas plegadas contra su espalda escamosa. Era enorme, incluso en su estado desplomado, fácilmente 3 veces su tamaño. Sus escamas, que deberían haber brillado con colores iridiscentes, estaban opacas y llenas de cicatrices. Un ala colgaba en un ángulo extraño, claramente rota y mal curada. Daniel había visto draconianos antes, generalmente como oficiales de seguridad o tripulantes de nave, siempre orgullosos e intimidantes. Esta parecía estar agonizando. Sus ojos se encontraron. Los suyos eran dorados, antiguos, y llenos de un dolor que iba más allá del hambre física. No suplicó, no habló, solo lo observó con esos terribles ojos conocedores. Debería haber pasado de largo. Tenía exactamente 30 créditos a su nombre hasta el próximo día de pago, y Amy lo esperaba en casa con preguntas de tarea y la nevera vacía. La barra de proteínas en su bolsillo era toda la comida que tendría para las próximas 12 horas. Daniel sacó la barra y se acercó al dragón. «Toma», dijo, ofreciéndosela. Ella miró la ofrenda, luego su rostro. «Necesitas esto más que yo, niña humana». Su voz era como el viento a través de los cañones, profunda y curtida. Daniel notó cómo temblaba su mano con garras. «Tengo otro turno esta noche», mintió. «Por favor, tómala». Lentamente, con una dignidad que parecía fuera de lugar en el sucio callejón, aceptó la barra. Sus garras tuvieron cuidado de no arañarle la palma. «¡Qué bondad tan tonta!», murmuró alguien. Daniel se giró y vio a un comerciante teoniano observándolos con disgusto, desperdiciando comida en cosas rotas que su especie nunca aprende. Otros se habían detenido a observar. Un grupo de comerciantes con mantos chasqueó las mandíbulas en lo que Daniel reconoció como risa. 2 trabajadores del muelle boreanos hicieron gestos que él no entendió, pero que sabía que no eran amistosos. «Los dragones tuvieron su momento», continuó. «Ahora solo son reliquias. Mejor dejar que la naturaleza siga su curso». Daniel sintió que se le tensaba la mandíbula. Pero antes de que pudiera responder, el dragón habló. «Ve a tu trabajo, joven».
No te preocupes por las opiniones de quienes miden el valor en créditos. Quiso discutir para defenderla, pero la mirada en sus ojos le dijo que había oído cosas peores. Mucho peor. Cuando Daniel se giró para irse, la voz del dragón lo detuvo. Apenas un susurro. Tu padre sabía en qué te convertirías. Se dio la vuelta, con el corazón latiendo de repente. ¿Qué dijiste? Pero ella ya había cerrado los ojos, agarrando suavemente la barra de proteínas entre sus garras. La conversación había terminado. Daniel se quedó paralizado en el callejón, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Su padre había muerto hacía 6 años en los conflictos fronterizos, una guerra que terminó antes de que Daniel comprendiera realmente lo que significaba. El capitán Robert Reed, muerto en combate defendiendo un convoy de suministros. Daniel tenía 13 años, Amy solo 6. ¿Cómo podía este dragón sin hogar saber algo de su padre? La pregunta lo persiguió durante su turno de reciclaje, durante el largo camino a casa, al estrecho apartamento que compartía con Amy. Le zumbaba en la cabeza mientras ayudaba a su hermana con las matemáticas. La tarea mientras calentaba los fideos baratos que le servirían de cena. ¿Estás bien?, preguntó Amy, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que le recordó a su madre. Sí, dijo Daniel. Automáticamente. Solo cansado. Pero no estaba bien. Algo había cambiado en ese callejón en esos breves momentos de conexión con un ser con el que no debería haber tenido nada en común. Las palabras del dragón resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos del rostro de su padre, su voz, sus lecciones sobre el deber y el honor. Esa noche, Daniel permaneció despierto en el desgastado sofá que le servía de cama, mirando el techo de su pequeño apartamento. La estación zumbaba a su alrededor, miles de vidas entrecruzándose en la vasta rueda de metal que giraba por el espacio. En algún lugar, en algún callejón olvidado, una dragona se sentaba sola con sus recuerdos y su dolor. Y de alguna manera, imposiblemente, sabía algo sobre su padre que Daniel desconocía. Tenía que encontrarla de nuevo. Tenía que saber a qué se refería. El sueño finalmente lo reclamó, pero sus sueños estaban llenos de ojos dorados y secretos susurrados. 3 días transcurrieron lentamente antes de que Daniel la encontrara de nuevo. Entre turnos dobles y el cuidado de Amy, apenas había tenido tiempo de buscar, pero las palabras del dragón acechaban cada momento de tranquilidad. Él revisó el callejón durante sus pausas de almuerzo, hizo preguntas en el refugio para personas sin hogar, siguió rumores por las cubiertas inferiores. Finalmente, un trabajador de mantenimiento mencionó haber visto a una draconiana cerca del nivel de procesamiento de residuos en un sector que la mayoría de la gente evitaba por el olor. Daniel la encontró en un almacén olvidado, rodeada de maquinaria rota y equipo desechado. Estaba sentada con la espalda contra la pared, los ojos cerrados y respirando con dificultad. El envoltorio de la barra de proteínas yacía cuidadosamente doblado a su lado. «Volviste», dijo sin abrir los ojos. «Conociste a mi padre». La voz de Daniel salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué querías decir?» Los ojos del dragón se abrieron, esos orbes dorados fijos en él con una intensidad que le hizo querer retroceder. Ella estudió su rostro durante un largo momento, luego señaló una caja cerca de ella. «Siéntate, Daniel Reed. Si vamos a hablar, deberías escuchar toda la historia». Su nombre, ella sabía su nombre. Daniel se sentó, con las manos apretadas sobre las rodillas. «Mi nombre es Ira», comenzó el dragón. «Hace 15 años, comandé un crucero pesado draconiano durante lo que llaman los conflictos fronterizos. Luchamos junto a fuerzas humanas contra el dominio CRE. Daniel se inclinó hacia adelante. Había estudiado la guerra en la escuela, conocía los hechos básicos, pero su padre nunca había hablado mucho de ella. Demasiado doloroso, le había explicado su madre. La unidad de tu padre estaba asignada para proteger convoys de suministros a través del corredor de Enbe. Señor, continuó, trabajo peligroso.
El CFT atacó en enjambres, abrumando las defensas por su gran número. La mayoría de las escoltas duraron 3 incursiones antes de ser destruidas. Su voz tenía peso, cada palabra mesurada y deliberada. La unidad del capitán Robert Reed hizo 17 incursiones. Daniel contuvo la respiración al llegar a 17. Nunca lo había sabido. En la 14ª incursión, mi nave sufrió daños catastróficos al defender un transporte médico. Nuestros motores fallaron. El soporte vital estaba fallando. El convoy no podía detenerse sin poner a todos en riesgo. Las garras de sierra trazaron patrones en el polvo del suelo. El protocolo estándar era dejar a las bajas atrás. Las misiones de rescate eran demasiado peligrosas. Hizo una pausa y Daniel vio un destello de dolor en su rostro escamoso. Tu padre rechazó la orden. Rompió la formación, acercó su nave a la mía y evacuó a toda mi tripulación bajo fuego enemigo constante. 47 draconianos se salvaron porque un capitán humano decidió que las órdenes importaban menos que las vidas. El almacén se sentía demasiado pequeño. De repente, Daniel intentó imaginar a su padre tomando esa decisión, arriesgándolo todo por alienígenas que la mayoría de los humanos apenas entendían. Pasamos 3 semanas atrapados tras las líneas enemigas. El Señor dijo, tu padre repartió sus raciones equitativamente entre humanos y draconianos, incluso cuando sus propios soldados protestaron. Una vez fuimos el enemigo, ¿entiendes? Los viejos prejuicios no mueren en una sola guerra. Se movió, sus alas rotas raspando la pared. Robert y yo hablamos durante esa semana sobre el honor, el deber, el futuro. Me mostró fotos de su familia. Una esposa llamada Catherine. Un hijo llamado Daniel que quería ser ingeniero. Una hija que aún no había nacido. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Amy. Su padre había hablado de Amy incluso antes de que naciera. Cuando finalmente rompimos el bloqueo, Robert me hizo prometer algo. La mirada de Sierra se cruzó con la suya. Dijo que la guerra era impredecible. Si algo le sucedía, quería que alguien velara por su familia. No interferir, solo observar, asegurarse de que estuvieran bien. Hice esa promesa, continuó. 4 meses después, Robert murió defendiendo otro convoy. Yo estaba allí. Vi su nave recibir el impacto, destinada a un transporte lleno de refugiados. Las manos de Daniel temblaban. Nunca supo los detalles. Los militares acababan de decir, muerto en combate, sacrificio heroico. Después de la guerra, intenté encontrarte, dijo Sira. Pero el mundo natal de mi gente fue destruido mientras luchábamos junto a tú. Todo se fue. Nos convertimos en refugiados dispersos. Busqué durante años, moviéndome de una estación a otra, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Señaló el almacén con amargo humor. El orgullo me impidió acercarme cuando finalmente te encontré hace meses. El gran comandante Sir reducido a mendigar en callejones. ¿Qué derecho tenía a presentarme al hijo de Robert? ¿Qué podía ofrecer? Estaba roto, inútil, una reliquia de una civilización muerta. No eres inútil, dijo Daniel en voz baja. Te observé, Daniel. Te vi trabajar hasta el agotamiento por tu hermana. Te vi renunciar a tus propias necesidades por las de ella. Te vi tratar a todos con dignidad, incluso cuando no la merecían. La voz de Ser Unk se suavizó. Y cuando me diste esa barra de proteínas, cuando me miraste y viste a una persona en lugar de algo roto, supe que el hijo de Robert había heredado el corazón de su padre. Daniel se secó los ojos con fuerza. ¿Por qué no dijiste algo antes? Porque estaba avergonzado. Porque no tenía nada que ofrecer. Porque observar desde la distancia parecía todo. Era capaz de más. Bajó la mirada hacia sus garras llenas de cicatrices. Pero mereces conocer la historia de tu padre. Mereces saber que murió como vivió, eligiendo la compasión por encima de la seguridad. El silencio llenó el almacén. Afuera, la estación bullía de vida.
Miles de seres perseguían sus propios objetivos, ajenos a la conversación que se desarrollaba en ese rincón olvidado. No dejaré que mueras aquí, dijo Daniel finalmente. La risa de Sir fue amarga. Nobles palabras, joven Reed. Pero estoy viejo, roto, y la galaxia ya no tiene ningún uso para los de mi especie. Entonces encontraremos un uso. Daniel se puso de pie, con la mente ya acelerada. Tienes conocimiento, experiencia. Tiene que haber un lugar donde puedas enseñar, trabajar, contribuir, y que contrataría a un dragón sin hogar. Daniel pensó en su padre rompiendo la formación para salvar a enemigos convertidos en aliados. Pensó en 3 semanas de raciones compartidas y construyendo confianza entre especies. Déjame intentar recordar a mi padre la promesa que cumpliste al cuidarnos. Sir lo estudió un largo momento y luego asintió lentamente. Muy bien, Daniel Reed. Muéstrame lo que la terquedad humana puede lograr. Amy lo pilló sacando comida a escondidas de su apartamento al 5.º día. ¿A dónde vas con mi almuerzo? Su hermana estaba en la puerta, con los brazos cruzados, demasiado parecida a su madre cuando sospechaba. Daniel congeló el sándwich envuelto hasta la mitad en su bolso. Necesitaba comida extra para mi turno. Odias los sándwiches de queso. Siempre me los das. Amy entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Podía mentir. Debería mentir. Amy tenía 12 años y no necesitaba preocuparse por nada más allá de la escuela y los amigos. Pero también era lo suficientemente inteligente como para seguir indagando hasta encontrar la verdad. Hay alguien que necesita ayuda, admitió Daniel. Alguien que conoció a papá durante la guerra. La expresión de Amy cambió al instante. ¿Quién? 20 minutos después, ambos estaban sentados en el escondite del almacén de Sierra. Amy miraba al enorme dragón con asombro manifiesto. ¿De verdad peleaste con papá?, preguntó Amy, agarrando el sándwich que Sierra había rechazado cortésmente 3 veces antes de aceptar. Lo hice. Salvó mi vida y la de mi tripulación. La voz de Sir era más suave al hablar con Amy, casi musical. Tiene sus ojos, niña. La sonrisa de Catherine, pero los ojos de Robert. Amy sonrió radiante al oír eso. Daniel dice, necesitamos ayudarte a encontrar trabajo. Tu hermano tiene ideas ambiciosas, dijo Sira con lo que podría haber sido diversión. Pero la galaxia ya no es amable con mi gente. ¿Por qué no?, preguntó Amy con la franqueza que solo los niños podían lograr. Sir guardó silencio un momento. Porque lo perdimos todo. Nuestro mundo, nuestro propósito, nuestro lugar en la sociedad galáctica. Una vez fuimos ingenieros maestros y artesanos. Ahora estamos dispersos, destrozados, vistos como recordatorios de una civilización muerta. Pero aún conservas tu conocimiento, dijo Daniel. Todo lo que aprendiste, todo lo que construiste, no desaparece solo porque tu mundo desaparezca. Durante la semana siguiente, Daniel trazó un plan. La estación tenía un centro de capacitación técnica que enseñaba ingeniería y mecánica a jóvenes que buscaban carreras en mantenimiento de naves. Si Sierra podía demostrar su experiencia, tal vez la contratarían como instructora. El problema era ponerla frente a alguien importante. El señor Howell dirige el Departamento de Servicios para Refugiados, explicó Daniel mientras caminaban por los niveles inferiores hacia el sector administrativo. Había llamado a su trabajo de carga para decir que estaba enfermo, algo que nunca había hecho. Sirvió con papá. Si alguien me escucha, es él. Sir se movía lentamente, arrastrando ligeramente su ala rota. La gente la miraba al pasar, algunos con curiosidad, otros con asco. Un grupo de jóvenes lonianos gritó insultos que hicieron que Amy apretara los puños. Ignóralos, dijo SRA con calma. Sus opiniones no cambian nada. La oficina del señor Howell era un espacio desordenado, lleno de terminales de archivo y tazas de café medio vacías. El hombre levantó la vista de su escritorio, y su rostro curtido se iluminó con una sonrisa al ver a Daniel. El hijo de Reed.
No te había visto desde el funeral. ¿Cómo está tu hermana? Entonces vio a Sierra y su expresión se transformó en sorpresa. ¿Es un draconiano?, preguntó Daniel. Ella sirvió con mi padre durante la guerra. Necesita trabajo, y pensé que tal vez el centro de entrenamiento podría necesitar un instructor. Howell se puso de pie lentamente, caminando alrededor de su escritorio para estudiar a Sierra con más atención. Luchaste en los conflictos fronterizos. Yo comandé el alcance del crucero pesado Skiffire. Sira respondió. 43 combates. Tu capitán Reed salvó a mi tripulación durante la operación de Neve. Algo cambió en el rostro de Howell. Estuviste allí cuando Robert rompió la formación. Yo estuve allí. Le debo la vida. Howell se pasó una mano por su cabello canoso. Me opuse a esa misión de rescate. La llamé suicidio táctico. Robert me dijo que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Negó con la cabeza. ¿Qué tipo de trabajo buscas? Tengo amplios conocimientos de sistemas navales, ingeniería estructural y redes de distribución eléctrica. Sira dijo que podría enseñar si se me daba la oportunidad. Déjame hacer algunas llamadas. 2 horas después, estaban en el taller del Centro de Entrenamiento Técnico. La directora, una mujer severa llamada Rodríguez, observó cómo Sira examinaba un regulador de plasma defectuoso que había dejado perplejos a los estudiantes avanzados durante semanas. El acoplamiento terciario está instalado al revés, dijo Sira después de 30 segundos. Y alguien usó una pasta térmica de un grado incorrecto. La firma térmica acabaría causando una falla en cascada. Rodríguez revisó el escáner de diagnóstico. Arqueó las cejas. Tiene razón. ¿Cómo lo detectaste tan rápido? Diseñé sistemas similares para naves draconianas, respondió Sira. Los principios son universales. Durante la siguiente hora, Sira demostró sus conocimientos reparando equipos, explicando conceptos complejos con sencillez, incluso esbozando mejoras en la distribución del taller que obligaron a Rodríguez a tomar notas. Esto es impresionante, admitió Rodríguez. Te contrataría hoy mismo si pudiera. Pero Daniel percibió la vacilación, pero las decisiones de contratación pasan por el Consejo de la Estación, concretamente por el Comité de Asignación de Recursos, actualmente presidido por el representante Vaughan. El nombre no le decía nada a Daniel, pero vio a Siren ligeramente. ¿El teoniano?, preguntó Sir. ¿Lo conoces? Lo conozco. Lleva meses bloqueando solicitudes de asistencia para refugiados, sobre todo para draconianos. Rodríguez suspiró. Enviaré la solicitud de todos modos. Quizás con el apoyo del señor Howell y sus evidentes cualificaciones, podamos obtener la aprobación. El rechazo llegó 3 días después. Sin ninguna explicación, solo una carta formal que citaba problemas de presupuesto y protocolos de seguridad. Daniel leyó el mensaje 2 veces, sintiendo la ira crecer en su pecho. Sierra había demostrado que merecía esta oportunidad y algún burócrata la había despedido sin siquiera conocerla. No pasa nada, dijo SRA cuando se lo contó. Me lo esperaba. No pasa nada, dijo Amy con fiereza. Ni siquiera te dieron una oportunidad. La galaxia rara vez da segundas oportunidades a quienes considera inútiles. La voz de Sir no transmitía amargura, solo una cansada aceptación. Pero Daniel se negó a aceptarlo. Su padre había roto la formación para salvar vidas cuando todos decían que era imposible. Había compartido raciones cuando el protocolo exigía lo contrario. Había prometido un futuro mejor y murió intentándolo. Daniel no podía hacer menos. No hemos terminado. Dijo que si el representante Vaughan no atendía a razones, encontraríamos otra manera. Daniel, no te arriesgues por mí. Papá lo arriesgó todo por ti. Lo menos que puedo hacer es arriesgar un poco por él. Sierra lo miró un buen rato y asintió lentamente. Robert estaría orgulloso de la terquedad de su hijo. Lo heredó de papá, añadió Amy sonriendo. Entonces necesitaremos un plan mejor, dijo señora, porque Vaughan no solo rechaza solicitudes,
sino que destruye a cualquiera que lo desafíe. La terminal de datos de la biblioteca pública de la estación se convirtió en el segundo hogar de Daniel. Entre turnos, investigaba al representante Vaughan, revisando actas de reuniones del Consejo, informes presupuestarios y solicitudes de asistencia para refugiados. Amy ayudaba cuando podía, sus jóvenes dedos sobre el teclado más rápido que los suyos cansados. Lo que encontraron le revolvió el estómago a Daniel. «Mira esto», susurró Amy, señalando una pantalla. Hace 3 meses, el Consejo aprobó 500.000 créditos para mejoras en las viviendas de refugiados. Daniel se acercó y solo 70.000 se destinaron a vivienda. El resto simplemente desapareció en gastos administrativos. Abrió otro archivo. Lo mismo con el Fondo de Asistencia Médica. Lo mismo con la beca de educación. Daniel revisó los registros, viendo que el patrón se repetía una y otra vez. Dinero aprobado, dinero desaparecido. Refugiados sin nada. Les está robando, dijo Daniel en voz baja. No solo robando, corrigió Amy. Fíjense en a quién se le niegan las prestaciones. Todas las solicitudes draconianas fueron rechazadas. La mayoría de las solicitudes de Borian fueron rechazadas, pero las de Lonian, el 90% aprobadas. No era solo corrupción. Era discriminación sistemática encubierta en papeleo oficial. Daniel descargó todo en un chip de datos, con las manos ligeramente temblorosas. Esto era más importante que conseguirle un trabajo a Sir. Se trataba de exponer a alguien que había estado perjudicando a personas vulnerables durante meses, quizás años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Amy. «Todavía no lo sé, pero debemos tener cuidado. Si Vaughan se entera, lo investigaremos». La pantalla de la terminal se apagó. Daniel pulsó el botón de encendido. Nada. Probó con las terminales adyacentes. Todas estaban muertas. «Qué raro», dijo Amy. Un mensaje apareció simultáneamente en todas las pantallas oscuras de la biblioteca, escrito en bloques. «Deja de cavar, humano. Algunas rocas esconden cosas peligrosas». Las pantallas volvieron a apagarse y luego volvieron a funcionar con normalidad. Otros usuarios de la biblioteca murmuraron confundidos sobre la breve interrupción. «Él lo sabe», susurró Amy. Daniel le agarró la mano. «Nos vamos». Recorrieron 3 manzanas antes de que los drones de seguridad los encontraran. 2 unidades automatizadas descendieron de los niveles superiores. Sus escáneres se fijaron en Daniel y Amy. Daniel Reed y Amy Reed, se les requiere para interrogarlos sobre el acceso no autorizado a los registros clasificados del Consejo. «Esos registros son públicos», dijo Daniel con voz firme. «No accedimos a nada clasificado. El cumplimiento es obligatorio». Los drones se acercaron, sus aturdidores se cargaron con sonidos agudos. Una sombra cayó sobre ellos. Sir aterrizó entre Daniel y los drones, su enorme figura bloqueando su línea de fuego. Su ala rota se extendió torpemente, pero su ala sana se estiró en toda su impresionante envergadura. «Estos niños están bajo mi protección», gruñó Sara. Y por primera vez, Daniel escuchó en su voz la guerrera que una vez fue. «Hazte a un lado, draconiana. Esto no te incumbe. Todo lo relacionado con los hijos de Robert Reed me incumbe a mí». Los drones dudaron. Su programación claramente no estaba preparada para este escenario. Uno transmitió una señal, probablemente pidiendo refuerzos. «Vete», le dijo Sira a Daniel en voz baja. «Llévate a Amy y ve a la oficina de Howell. Él sabrá qué hacer. No te voy a dejar. No tienes elección. Esos registros que encontraste no significan nada si Vaughan te silencia antes de que alguien los vea». Se acercaban más drones. Daniel podía oírlos acercarse. Las garras de Sir rasparon las placas de la cubierta mientras ella adoptaba una postura defensiva. Daniel agarró la mano de Amy y echó a correr. Irrumpieron en la oficina de Howell 15 minutos después, sin aliento y aterrorizados.
El veterano les echó un vistazo a las caras y cerró la puerta con llave. ¿Qué pasó? Daniel lo explicó todo mientras transfería los datos de su chip a la terminal segura de Howell. El rostro del hombre mayor se ensombrecía con cada revelación. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró Howell, revisando las pruebas. Barn no solo ha estado robando fondos, sino que ha estado excluyendo sistemáticamente especies enteras de los recursos de la estación. ¿Pueden detenerlo?, preguntó Amy. Puedo informar de esto a la seguridad de la estación, pero Barn tiene amigos en las altas esferas. Necesitamos. Una alerta brilló en la terminal de Howell. Las imágenes de seguridad del pasillo exterior mostraban a Sierra rodeada por 6 drones, con el cuerpo cubierto de quemaduras por el fuego de los aturdidores, pero aún de pie, protegiendo el camino a la oficina de Howell. Nos está ganando tiempo, dijo Howell. Dragón inteligente. Activó su sistema de comunicación. Soy Thomas Howell, coordinador de servicios para refugiados. Estoy transmitiendo pruebas de corrupción y malversación de fondos por parte del representante del Consejo Vaughan. Todas las estaciones, por favor, acusen recibo. Silencio. Están bloqueando mis transmisiones, dijo Howell con gravedad. Las comunicaciones de la estación de Barn fueron bloqueadas. Daniel pensó rápido. ¿Qué hay de la red de veteranos? Papá solía hablar de canales de emergencia, cosas que funcionaban en sistemas separados. Howell abrió los ojos de par en par. Las antiguas frecuencias militares. No están vinculadas al control de la estación. Sus dedos recorrieron la terminal. Si tan solo pudiera. La puerta explotó hacia adentro. 4 oficiales de seguridad con armadura completa irrumpieron, armas en alto. Detrás de ellos se encontraba un loniano con túnicas baratas, su piel cristalina brillando con satisfacción. Representante Barn, dijo Howell con frialdad. El señor Howell y el problemático lector. Niños, qué conveniente encontrarlos a todos juntos. La voz de Barn era suave y refinada. Creo que tienen algo que me pertenece. Datos robados. Vigilancia no autorizada de las actividades del Consejo. Los registros públicos no son robo. Daniel dijo, la interpretación de las leyes de acceso a datos es compleja, niño humano, sobre todo cuando esa interpretación proviene de alguien que controla la seguridad de la estación. Barn sonrió. Han causado un gran alboroto. Ataque a drones de seguridad, incitación a un draconiano violento, difusión de falsas acusaciones contra un representante del Consejo. Las acusaciones no son falsas, gruñó Howell. Demuéstralo. Oh, espera. No puedes porque ya borré tus registros de transmisión y confisqué tus pruebas. Uno de los agentes de seguridad levantó el chip de datos de Howell. No te saldrás con la tuya, dijo Amy con fiereza. Ya lo hice, niña. Tu amigo dragón está detenido por atacar la seguridad de la estación. El señor Howell será suspendido en espera de investigación y ustedes dos serán puestos bajo custodia protectora hasta que determinemos si tu tutor es apto para cuidarte. Daniel sintió un escalofrío. La custodia protectora significaba acogida, separación de Amy, perderlo todo. A menos que Vaughan continuara, podemos llegar a un acuerdo. Olvida lo que crees que has encontrado. Deja de causar problemas y me aseguraré de que todo esto se resuelva en silencio. ¿Y Sira?, preguntó Daniel. La draconiana será deportada en el próximo transporte. Una verdadera lástima, considerando que atacó a 6 drones de seguridad. Daniel miró a Howell y a Amy Al, un representante engreído que llevaba meses lastimando gente, ocultándose tras el poder oficial. Su padre había roto la formación cuando todos dijeron que fue un suicidio. No, dijo Daniel. La sonrisa de Vaughan se desvaneció. Disculpe. No hay trato. Hagan lo que quieran con nosotros, pero la verdad saldrá a la luz. Palabras atrevidas de un niño sin poder ni pruebas. No necesita poder, dijo una nueva voz. Todos se giraron para ver a Sir en la puerta, maltrecho pero firme.
Detrás de ella estaba alguien que Daniel nunca había visto. Otro draconiano con el impecable uniforme de seguridad de la estación. Estrellas en el cuello que lo identificaban como jefe. Porque tengo ambas cosas, dijo el jefe de seguridad. Sus ojos dorados se clavaron en Vaughan con una mirada depredadora. El nombre del jefe de seguridad era Thorne. Y la expresión de Barn al entrar en la habitación valió todo lo que habían pasado. Jefe Thorne, dijo Vaughan con suavidad, recuperando la compostura. Me alegra que esté aquí. Este draconiano atacó a varias unidades de seguridad. Confío en que la manejarás adecuadamente. He revisado las imágenes, respondió Thorne, con la misma voz desgastada que la del señor. 6 drones acorralaron a 2 niños humanos. La comandante Sir se colocó a la defensiva y absorbió el fuego aturdidor sin devolver la agresión. Un destacamento de protección ejemplar. La piel cristalina de Barn se llenó de irritación. Interfirió en una detención legal. ¿Basada en qué cargos? Acceder a registros públicos. Thorne se adentró más en la habitación y Daniel notó que los agentes de seguridad que habían venido con Vaughan se movían incómodos. También he estado revisando su bloqueo de comunicaciones. ¡Qué momento tan interesante! Bloqueando las transmisiones de la estación justo cuando se transmitían pruebas de su corrupción. Es una acusación grave, jefe. Es un hecho demostrable. El representante Thorne hizo un gesto y una pantalla holográfica se activó mostrando flujos de datos, registros financieros y registros de comunicaciones. Verá, he estado investigando irregularidades en los programas de asistencia a refugiados durante 6 meses. Simplemente no tenía pruebas suficientes para actuar hasta que estos niños me las entregaron. Daniel miró fijamente al draconiano jefe de seguridad. ¿6 meses? Había estado investigando a Vaughan todo este tiempo. Thorne continuó. Cada solicitud denegada, cada crédito perdido, cada comunicación bloqueada. Todo está aquí. Y ahora tengo múltiples testigos de tu intento de suprimir pruebas y amenazar a civiles. La agradable máscara de Barn se quebró. ¿Crees que alguien le creerá a un draconiano antes que a un representante del Consejo? Tu especie apenas es tolerada en esta estación. Una palabra mía y serás deportado junto con tu amigo. Tal vez. Reconoció Thorne. O tal vez la gente se pregunte por qué estás tan desesperado por silenciar a todos los que te cuestionan. Esto es absurdo. Me voy y me llevo a esos niños bajo custodia protectora, como ya se dijo. Vaughan se volvió hacia sus agentes de seguridad. Deténganlos. Ninguno de los agentes se movió. Les di una orden, espetó Vaughan. No trabajan para ustedes, dijo Thorne en voz baja. Trabajan para la seguridad de la estación, y la seguridad de la estación responde ante el administrador de la estación, no ante el comité de asignación de recursos. Uno de los agentes dio un paso al frente, quitándose el casco. Representante Vaughan, estás detenido en espera de una investigación por cargos de malversación de fondos, corrupción y abuso de poder. La piel de Barn se puso roja como un tomate. Esto es un golpe de estado. No pueden hacerlo. Acabo de hacerlo. La voz de Thorne transmitía una serena firmeza. Llévenlo a detención. Mientras los oficiales se llevaban a un Barn que protestaba, Daniel sintió que Amy le apretaba la mano. Lo habían logrado. De verdad que lo lograron. Comandante señora, dijo Thorne, volviéndose hacia ella. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo, vieja amiga, respondió Sierra. Y algo pasó entre los dos draconianos. Una comprensión compartida, fruto de años y pérdidas. Pensé que era el último de nuestra especie en esta estación, dijo Thorne en voz baja. Cuando supe de ti, de tus circunstancias, quise contactarte, pero no podía comprometer la investigación. Elegiste el deber por encima de la comodidad personal, dijo Sira. ¿Cómo nos enseñaron? ¿Cómo nos enseñaron? Asintió Thorne. Entonces su expresión se endureció. Pero debería haber encontrado una manera de ayudarte antes.
Ningún draconiano debería vivir como tú has estado viviendo. Sobreviví. Eso es lo que importa. Howell se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora? La atención de Thorne se centró en los humanos. Ahora avanzamos. El arresto de Barn, desencadenar una investigación completa del Consejo. Sus registros financieros serán auditados. Se revisará cada solicitud denegada. Miró a Daniel y Amy. Ustedes dos demostraron un coraje y una estupidez extraordinarios, pero sobre todo coraje. Aprendimos de nuestro padre, dijo Amy. Capitán Robert Reed, dijo Thorne, sorprendiéndolos. Leí los informes posteriores a la operación Denbe. Su decisión de rescatar a la tripulación del comandante Sira cambió muchas opiniones sobre la cooperación draconiana entre humanos. ¿Sabías eso?, preguntó Daniel. Todos los draconianos que sobrevivieron a la guerra lo saben. Las acciones de tu padre se convirtieron en un ejemplo a seguir en nuestras fuerzas armadas. Thorne hizo una pausa. Lo que hizo, rompiendo la formación para salvar a enemigos convertidos en aliados, demostró que los humanos comprendían algo que muchas especies no. Que la supervivencia por sí sola no vale mucho si se pierden los principios para lograrla. Sir habló. Estos niños necesitan protección. Barn puede estar detenido, pero tiene aliados que no estarán contentos. Ya está arreglado, dijo Thorne. Qué bien que te asignen 2 oficiales de seguridad hasta que esto se resuelva. Los niños Reed tendrán protección durante la escuela y el transporte. No necesito guardaespaldas, protestó Daniel. Expusiste una corrupción masiva y te enemistaste con gente poderosa, respondió Thorne. Necesitas guardaespaldas sin duda. Durante los días siguientes, la estación estalló en polémica. El arresto de Barn fue noticia en todos los medios. Sus registros financieros revelaron un robo por un total de más de 2 millones de créditos. Cientos de refugiados a los que se les había negado asistencia dieron a conocer sus historias. Pero Vaughan no se iba a quedar callado. Desde su celda, activó los protocolos de emergencia, alegando que la estación estaba amenazada. Los sistemas automatizados comenzaron a apagarse uno tras otro. Soporte vital, navegación, distribución de energía. Alguien, en algún lugar, le había dado códigos de acceso que no debería tener. Las alarmas sonaron por toda la estación Crows Rocks. El pánico se extendió mientras las luces parpadeaban y los campos gravitatorios fluctuaban. Intenta destruir las pruebas, dijo Howell, viendo cómo los informes de emergencia inundaban su terminal. Si el ordenador principal de la estación falla, todos los registros financieros desaparecerán con él. ¿Nadie puede detenerlo?, preguntó Amy, con la voz tensa por el miedo. La secuencia de apagado requiere acceso a nivel de comando para anularla, dijo Thorne con gravedad. Y Vaughan cambió todos los códigos antes de activarla. Sir había estado estudiando en silencio los datos que se desplazaban en la pantalla de Howell. Ahora ella habló. No todos los códigos. Los protocolos de emergencia draconianos se ejecutan en sistemas separados. Diseñamos la infraestructura original de la estación hace 40 años. Los ojos de Thorne se abrieron de par en par. Los sistemas heredados. Me había olvidado de ellos. La mayoría de la gente lo hacía, pero la arquitectura central todavía usa código base draconiano. Sir se puso de pie, sus alas rotas raspando contra el techo. Si podemos acceder al centro de ingeniería principal, podemos evitar el apagado de Barn y restaurar el control. El centro de ingeniería está al otro lado de la estación, dijo Howell. A través de secciones que ya están perdiendo energía. Entonces será mejor que nos movamos rápido, respondió Sierra. Daniel agarró su bolso. Voy contigo. Daniel, no. Me enseñaste sobre sistemas de naves. ¿Recuerdas? En el centro de entrenamiento, puedo ayudar. Sir miró a Thorne, quien asintió de mala gana. Necesitaremos toda la ayuda posible, pero manténganse cerca y cumplan las órdenes. Mientras corrían por los pasillos cada vez más oscuros,
Daniel se dio cuenta de que esto era más importante que salvar o exponer a Vaughan. Se trataba de demostrar que diferentes especies trabajando juntas podían superar cualquier cosa, tal como su padre lo había demostrado hacía 15 años. El centro de ingeniería se encontraba en el corazón de la estación Crossroads, una enorme cámara llena de conductos, procesadores y la vibrante maquinaria que mantenía con vida a 40.000 seres en el vacío. La iluminación de emergencia lo proyectaba todo en sombras rojas mientras Sira, Thorne y Daniel navegaban por los sistemas defectuosos. Allí, Sierra señaló una consola que parecía antigua comparada con el equipo moderno que la rodeaba. Escritura draconiana cubría su superficie, caracteres que se curvaban y fluían como pinceladas artísticas. Apenas puedo leer el idioma antiguo, admitió Thorne. Entonces es una suerte que tenga la edad suficiente para recordar cuando se construyó esta estación. Las garras del señor se movieron por la consola con sorprendente delicadeza. Daniel, necesito que supervises los indicadores de flujo de energía. Avísame cuando veas el pico de la unión terciaria. Daniel se posicionó en una terminal cercana, sus ojos escaneando lecturas que fluctuaban salvajemente. A su alrededor, la estación gemía mientras los sistemas continuaban su falla en cascada. En algún lugar en la distancia, las alertas de descompresión explosiva gimieron. La gente está muriendo, dijo Daniel en voz baja. No si trabajamos lo suficientemente rápido. La voz de Sira permaneció tranquila, concentrada. Thorne, activa la red de respaldo heredada frecuencia gamma 73. El jefe de seguridad trabajaba en otra consola, con el rostro tenso por la concentración. La red está respondiendo, pero es fragmentaria. 40 años de negligencia causaron daños. Daños que podemos solucionar. Sierra hizo una pausa, con la mirada distante. Ayudé a diseñar estos sistemas durante la primera expansión. Todos los ingenieros dejan puertas traseras en su trabajo por si acaso. Por si acaso políticos corruptos intentan destruir pruebas, preguntó Daniel. Por si acaso, las garras de Sir volaron más rápido. Pico de energía entrante. Daniel, vigila esos indicadores. Los números en la pantalla de Daniel comenzaron a subir rápidamente. La unión terciaria está al 60% 70-80 ahora. Sira golpeó la palma de la mano contra una placa de presión y todo el centro se iluminó con una luz dorada. Caracteres draconianos se desplazaban por cada superficie mientras sistemas antiguos despertaban de décadas de letargo. Thorne exhaló lentamente. Lo lograste. La red heredada está anulando la secuencia de apagado de Barn. Pero la expresión de Sir permaneció tensa. La anulación es solo temporal. El malware de Barn sigue incrustado en la computadora principal. Se adaptará y contraatacará en aproximadamente 4 minutos. ¿Puedes purgarlo?, preguntó Thorne. No desde aquí. Necesitaría acceso directo al procesador central y eso requiere. Señora se detuvo, abriendo mucho los ojos. No, absolutamente no. ¿Qué? Daniel miró a los dos draconianos. Thorne lo entendió primero. El protocolo de purga de emergencia. Pero Sierra, eso requiere un reinicio completo del sistema. La estación sería vulnerable durante al menos 90 segundos. 90 segundos sin soporte vital, sin control de gravedad, sin sistemas de emergencia, dijo Sir. Miles podrían morir si algo sale mal. La mente de Daniel corría, recordando todo lo que Sira le había enseñado sobre los sistemas de las estaciones durante su estancia en el centro de entrenamiento. ¿Y si no purgábamos todo? ¿Y si aislábamos solo los sistemas infectados, purgábamos allí y manteníamos los servicios esenciales con energía de respaldo? Ambos draconianos lo miraron fijamente. La red tradicional no podía soportar esa carga, dijo Thorne. Pero la red tradicional más los sistemas de respaldo modernos sí, replicó Daniel. Sierra me mostró los diagramas de distribución de energía. Hay superposición y redundancia integrada en las estaciones diseñadas específicamente para emergencias. El señor entrecerró los ojos, pensativo.
Requeriría una sincronización perfecta. Cada transferencia de sistema tendría que ocurrir en la secuencia exacta o todo colapsaría. Así que lo hacemos perfecto, dijo Daniel. Durante un largo momento, Sierra estudió su rostro. Luego asintió. Muy bien, pero Daniel, tú estás coordinando las transferencias. Thorne y yo nos encargaremos del protocolo de purga. ¿Yo? Tengo 19 años y apenas he recibido entrenamiento. Eres el hijo de Robert Reed, y ves soluciones donde otros ven imposibilidades. Sir le puso una suave garra en el hombro. Tu padre confiaría en ti. Yo confío en ti. Trabajaban en un caos sincronizado. 3 seres de 2 especies compitiendo contra reloj. Los dedos de Daniel recorrieron las terminales, canalizando la energía, redirigiendo los respaldos, monitoreando docenas de sistemas simultáneamente. Sir y Thorne cantaron en antiguo draconiano, sus voces armonizadas al activar protocolos diseñados incluso antes de que los humanos abandonaran la Tierra. 30 segundos para purgar, anunció Thorne. Soporte vital a respaldo, gritó Daniel, observando cómo las lecturas se disparaban y se estabilizaban. 20 segundos. Control de gravedad transfiriendo. Navegación estable. 10 segundos. La pantalla de Daniel mostraba advertencias rojas por todas partes. Sistemas operando a máxima capacidad. Respaldo al límite. Un error de cálculo y todo falló. 5 segundos. Transferencias completadas. Daniel gritó. Sir y Thorne presionaron las palmas de las manos contra la consola simultáneamente, y la estación se apagó. Silencio absoluto, sin zumbido de maquinaria, sin zumbido de energía, solo el latido del corazón de Daniel resonando en sus oídos. Entonces, como el amanecer, las luces volvieron. Los sistemas se reiniciaron en secuencia, limpios y libres del malware de Barn. A su alrededor, el centro de ingeniería cantaba con energía restaurada. Lo logramos, susurró Daniel. Las comunicaciones de emergencia cobraron vida. La voz de Howell tembló de alivio. Centro de Ingeniería. Aquí los servicios para refugiados. Los sistemas de la estación se están estabilizando en todos los sectores. Lo que sea que haya hecho, funcionó. Thorne activó su comunicador. Aquí el jefe Thorne. Crisis evitada. Notifiquen a todos los departamentos que las operaciones normales se están reanudando. El señor se desplomó contra la consola. El agotamiento finalmente se mostró en su rostro escamoso. Eso estuvo demasiado cerca. Pero sobrevivimos, dijo Thorne. Porque un niño humano vio una posibilidad que los ingenieros draconianos demasiado experimentados pasaron por alto. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. El intento de Barn de destruir la estación en lugar de enfrentar la justicia puso a la opinión pública completamente en su contra. Sus aliados se distanciaron. El Consejo comenzó las reformas de emergencia. 3 semanas después, Daniel se encontraba en una sala de ceremonias en la que nunca esperó entrar. Sierra, a su lado, vestía una túnica formal que Thorne había adquirido de alguna manera, con el mismo aspecto que la comandante que una vez fue. La administradora de la estación, una amable boreana llamada Kelly, se dirigió a la multitud reunida. Hoy reconocemos una valentía extraordinaria. 2 niños que denunciaron la corrupción. Un comandante draconiano que se negó a rendirse a pesar de perderlo todo. Un jefe de seguridad que persiguió la justicia durante meses. Y un veterano humano que les dio las herramientas que necesitaban. Asintió con la cabeza hacia Howell, de pie con orgullo en la primera fila con Amy. Sira dio un paso al frente. La dragona se acercó, con movimientos más seguros ahora, su ala rota recientemente tratada por médicos voluntarios. Por autorización del Consejo de la Estación Crossroads, le ofrezco el puesto de instructor jefe de ingeniería con todos los beneficios y compensación. La administradora Kelly sonrió. Deberíamos haberlo hecho hace meses. El señor inclinó la cabeza. Acepto con gratitud y humildad. Además, continuó Kelly,
Anuncio la creación del programa de la herencia draconiana, financiado con los activos recuperados de las cuentas del representante Barn. Este programa ayudará a localizar y apoyar a los refugiados draconianos dispersos por la galaxia, ofreciéndoles un hogar aquí en la estación Crossroads si así lo desean. La expresión de Sourns cambió. Algo parecido a la esperanza iluminó sus ojos dorados. La ceremonia concluyó con elogios para Daniel y Amy, becas para su educación y la promesa de que el legado de su padre se honraría mediante el renovado compromiso de la estación de ayudar a todos los refugiados, independientemente de su especie. Más tarde, mientras la gente se mezclaba y celebraba, Cira encontró a Daniel de pie, solo, en una plataforma de observación, observando las naves que iban y venían de la estación. «¿Pensando en tu padre?», preguntó. «Pensando en las decisiones», Daniel respondió, «Papá eligió salvarte cuando era peligroso. Yo elegí ayudarte cuando era difícil. Pequeñas decisiones que lo cambiaron todo». Robert solía decir, «Ese carácter no se forja en los grandes momentos. Se forja en las decisiones diarias cuando nadie importante observa». Sir miró las estrellas. Eligió la compasión 17 veces durante las rutas de convoy. 17 veces cuando podría haber elegido la seguridad. Y elegiste seguir cuidándonos incluso cuando no te quedaba nada. Porque las promesas importan, porque Robert importaba. La voz de Cira se suavizó. Y porque sus hijos demostraron ser dignos de su legado. Amy corrió ligeramente sin aliento. «Están sirviendo comida, comida de verdad, no proteína reciclada. Vamos». Mientras caminaban de regreso a la celebración, Daniel notó que otros draconianos comenzaban a llegar a la estación, atraídos por las noticias del programa de herencia. Familias reunidas. Viejos soldados reencontrándose tras años de separación. Una especie que comienza a reconstruirse. «Lo que me susurraste en ese callejón», Daniel lo dijo de repente, «sobre que papá sabía en que me había convertido. ¿De verdad lo creíste?». S.R.A. sonrió, una expresión que transformó todo su rostro. «Robert me dijo una vez que su hijo tenía la inteligencia y la terquedad de su madre, que crecerías para ser alguien que veía a las personas en lugar de categorías, que ayudaba en lugar de juzgar». Hizo una pausa. «Él sabía exactamente en qué te convertirías, Daniel». Y tenía razón. Se unieron a la celebración. 3 generaciones de conexión, humana y draconiana, unidas por la decisión de un hombre de valorar la vida por encima de los protocolos. Por la promesa de un dragón de honrar esa decisión, y por la decisión de un joven de alimentar a un extraño cuando no tenía nada que ofrecer. En la inmensidad del espacio, en una estación que casi murió por el odio y la corrupción, la esperanza había triunfado, no mediante grandes discursos ni armas poderosas, sino mediante el simple acto de compartir una comida con alguien que la necesitaba. Y en algún lugar, Daniel creyó que su padre sonreía.